que no me acordaba yo, que hoy era uno de esos días que en España siempre se lía una trifulca y siempre hay un poco de polémica porque Luis Enrique publicaba la lista de 26 jugadores para el Mundial de Qatar. Así que he dicho, bueno, pues habrá que comentarla porque, como digo, siempre crea mucha controversia. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a lo que es ya el segundo vídeo del día, porque he subido esta mañana bien tempranito la crónica del Real Madrid 2, Cádiz 1, con esos goles de Militao y de Kroos que le daban la victoria al Real Madrid y que dejaban al equipo de Ancelotti a 2 puntos del Barça. También, como decía en ese propio vídeo, mi idea era subir esta tarde-noche a la hora española pues el análisis táctico del partido, que ya sabéis que siempre lo solemos hacer una vez pues termina el mismo, ya sea el mismo día o al día siguiente, dando mis claves de lo que sea la victoria, empate o derrota del Real Madrid. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que no me acordaba yo que era hoy, yo pensaba que era el lunes, que Luis Enrique daba a conocer la lista de 26 jugadores que van a jugar el Mundial de Qatar, o por lo menos que van a viajar con todo el equipo técnico para tratar de jugar y llevarse el Mundial para casa. Y como digo, y esta lista, como la de cualquier convocatoria cuando juega España, pues siempre crea mucha controversia en España, ¿no? Cada uno tirando un poco para su equipo, aunque también os digo que los del Madrid muchas veces nos alegramos de precisamente eso, de que no vayan jugadores del Real Madrid. Pero bueno, yo entiendo a jugadores del Betis, del Atlético de Madrid, del Sevilla, de 1000 equipos donde tienen jugadores que son seleccionables, que por supuesto son muy competentes y que podrían ir al Mundial, pero que el seleccionador pues no lo cree así. Entonces vamos a repasar esos 26 nombres que ha citado Luis Enrique para ir al Mundial de Qatar. Y bueno, sí que voy a decir que a lo mejor llevaba alguno antes que otro, pero ya os digo, ya os lanzo un spoiler, por si os lo queréis saltar, pero bueno, no, es broma. Os lanzo un pequeño spoiler de que yo veo a la convocatoria bastante bien. Quizá haría algún cambio con uno o dos jugadores, pero por lo demás, 26 jugadores. Creo que Luis Enrique no solo ha hecho un jugador o dos jugadores por puesto, por supuesto, sino que además ha completado la plantilla con jugadores que le pueden dar diferentes variantes. La única que veo que queda quizá un poquito más coja, que no hay tantas, aunque sí, mucha gente me va a salir, pues puede jugar este en lugar de tal y pueden jugar así, sí. Pero la única que veo un poquito más coja es la del delantero centro, porque 9 como tal solo está Morata, aunque bueno, luego algunos pueden ocupar esa demarcación, como Ferran, que puede jugar de falso 9, como Nico Williams, que también podría llegar a acompañar, pero como digo, solo está Morata como 9 puro. Pero bueno, que eso es un problema de Luis Enrique, que ya lo veremos cómo lo soluciona en caso de que Morata no esté acertado, en caso de que Morata pues no rinda bien. Bueno, en diferentes situaciones ya veremos en el Mundial qué pasa y a partir de ahí la podremos juzgar, porque como digo, a mí me parece bastante bien. Y creo yo que solo cambiaría a 2 jugadores y me atrevería a decir que a uno. Así que vamos a empezar por la portería, porque va Unai Simón, va Robert Sánchez y va David Raya. Aquí alguno va a poder decir que podría ir De Gea, que podría ir uno, que podría ir el otro, pero yo creo que aquí la portería está bastante bien cubierta. Creo que Unai Simón va a ser el titular y los demás, al final, a no ser que sea una lesión, difícilmente jueguen, a no ser que también pues España gane los 2 primeros partidos, en el tercero ya esté clasificada y entonces pues ya sea Robert Sánchez o David Raya, uno de los dos pues que tenga minutos. Lo veo difícil, creo que Unai Simón además ya lo demostró también en la Eurocopa, que es portero para España, aunque a veces tenga errores, pero bueno, confío más en Unai Simón que por ejemplo De Gea, y entiendo que Luis Enrique por ejemplo no haya llevado a De Gea, porque para llevarlo como tercer portero entiendo pues que tampoco le hubiese hecho mucha gracia al jugador del Manchester United. Vamos a pasar con la defensa, porque aquí sí que creo que haría un cambio, y vais a entender por qué. Los defensas que van convocados pues es Dani Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, que ha sido la sorpresa, Pau Torres, que ese sí que lo veo un poco cojo o por lo menos cómo está rindiendo esta temporada, Laporte, Jordi Alba y José Gaya. Como estamos viendo, hay 2 jugadores por puesto y yo quizá aquí al que hubiese dejado en casa, y creo que no, alguno lo podría acertar, pero no voy a decir Eric García, no voy a tirar por ahí, que sería el comodín, que sería la opción más fácil, la respuesta más sencilla. Voy a decir que yo hubiera dejado en casa a Dani Carvajal. Y me explico. Lo he dicho varias veces, y las que quedan,
que yo no llevaba a ningún jugador del Real Madrid a ninguna selección. Por lo tanto, aquí a Dani Carvajal es al que me hubiera ahorrado. Hay muchos laterales derechos, hay incluso centrales que pueden actuar en esa demarcación. Se podría haber llevado, por ejemplo, a Valde, que está jugando y muy bien en el Barça y a veces está ocupando ese lateral derecho porque Jordi Alba parece ser que está recuperando la forma. Así que yo creo que ese hubiese sido mi cambio, o incluso hubiera metido a Bellerín, que por qué no, una vez aterrizado en el Barça, chico, si le puedes dar la convocatoria, llévatelo. Ahora sí, ahora ya hablando un poco más en serio, porque este era simplemente por el hecho de ser del Madrid y yo no me lo llevaba. Quizás sí que echo de menos por cómo está rindiendo y sobre todo cómo se ha recuperado de sus lesiones de la temporada pasada y cómo está rindiendo en esta. Quizá puedo echar de menos a Sergio Ramos, pero entiendo, y si miramos las características psicológicas, el carácter de cada uno de los convocados, no hay un jugador que pueda ser un líder de la misma manera o del mismo calado que puede ser Sergio Ramos. Yo creo que Luis Enrique también no se lo quiere llevar porque pueden llegar a chocar las dos personalidades, porque son de carácter muy fuerte. Y mira, para que alguien te la líe en el Mundial cuando es tan solo un mes de competición, te lo ahorras y ya está, porque a lo mejor Sergio Ramos iría, quizás si no juega el primer partido, el segundo ya empieza a haber problemas y tampoco es cuestión de eso. Lo que sí que yo entiendo, que si Sergio Ramos, por ejemplo, no hubiera partido como titular, yo creo que hubiera acabado jugando. Pero bueno, que ese sí que es el único lunar, ¿no?, que podríamos decirle, porque Sergio Ramos la verdad es que ha empezado la temporada bastante bien en el Paris Saint-Germain, y cuando ya lo incluyo en esa prelista de tantos jugadores, lo de Piqué sí que era un poco, pues mira, no sé por qué lo incluyó, pero lo de Sergio Ramos sí que esa inclusión ahí a mí me hizo, bueno, pensar que sí que podía llamar al Camero, pero bueno, que finalmente no va, que estos son los defensas que van a ir al Mundial. Y ahora vamos a pasar por los centrocampistas, vamos a ir al centro del campo, porque aquí sí que voy a explicar, porque ha habido un poco de polémica de por qué no iba, por ejemplo, Mikel Merino o incluso también Canales. Pero bueno, los convocados son Sergio Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri y Coque. Aquí el de Mikel Merino yo entiendo que no vaya. Yo seguramente lo llevaría antes que Busquets, y ahora hablando en serio, porque creo que Mikel Merino está rindiendo mucho mejor. Pero claro, si ya Luis Enrique cuenta con Busquets sí o sí, que parece Busquets más 10 en la alineación, y luego te llevas a Rodri, que está haciendo mejor temporada y es mejor jugador que Mikel Merino, no te cabe. Ya no te cabe. Luego te llevas a Carlos Soler, a Gavi, a Marcos Llorente, Pedri y Coque para los interiores. Gavi y Carlos Soler también te pueden jugar de falso extremo. Marcos Llorente también te puede hacer de falso extremo, incluso de lateral. Entonces te está llevando jugadores que son un poco comodines para ocupar las posiciones de interiores, pero que también en un momento dado, depende cómo te vaya el partido, te pueden solucionar otras papeletas. Así que el medio del campo yo entiendo que está bastante bien. El único cambio que yo haría, según cómo están jugando los jugadores en lo que va de temporada, pues sí, sería seguramente Carlos Soler por Canales, porque Carlos Soler está teniendo muy pocos minutos en el PSG, tampoco es que los esté aprovechando. Además, ya vimos cómo Mbappé criticaba un poco la alineación del español en el Paris Saint-Germain, y Canales, que vamos a decir, si es uno de los jugadores más talentosos que tiene la selección española, aunque no vaya convocado. Pero como digo, creo que la línea del centro del campo es la que menos polémica puede crear. Puedes pedir algún cambio por otro, pero que yo creo que van los que tienen que ir, a excepción, siempre en mi opinión, de Carlos Soler por Canales. Y luego pasamos a la delantera, que es donde más jugadores van, creo, si no me equivoco, aunque tampoco he hecho el recuento exacto. Pero también hay jugadores que te pueden ocupar dos demarcaciones y te pueden dar diferentes variantes. Vamos a ir con ellos porque son Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati. Ansu Fati todos sabíamos que iba a ir. Creo que es el único nombre que está sonando, entre comillas, como polémica de que haya ido como delantero. Ansu Fati es un talento especial, no lo puedes dejar en casa. Me da igual que no esté jugando apenas con Xavi, que tampoco lo entiendo, pero Ansu Fati cada vez que sale con el Barça, ya sean 10, 15, 20 minutos, media hora, cada vez que toca el balón, ese chico tiene algo especial y tienes que llevarlo. Y tienes que llevarlo porque no tiene muchos minutos en las piernas en lo que va de temporada, tiene muchísimo gol. De hecho, me atrevería a decir que es el jugador que tiene más gol de todos los que van. Tiene mucho más gol que Morata, tiene más gol que Marco Asensio, tiene más gol que Nico Williams, tiene más gol que Ferran, tiene más gol que cualquiera de los que van convocados, tanto como extremos como delantero centro. Por lo tanto, tiene que ir sí o sí.
Y luego hay gente que te dice que Borja Iglesias, que Yago Aspas. Sí, a ver, Yago Aspas lo podría entender, pero volvemos a lo mismo. Tiene un carácter que puede llegar a chocar con Luis Enrique y entonces Luis Enrique, pues mira, que es un mes tan solo de competición, que nos vamos a evitar los máximos problemas posibles. Él entiende que es el líder de la selección, que no va a haber nadie que esté por encima de él, y ya no solo por encima de él a la hora de dirigir, porque por supuesto en el Madrid no hay nadie por encima de Ancelotti, aunque me vengáis a decir que Benzema se ha borrado y que maneja el Madrid. En el Barça no hay nadie ahora mismo por encima de Xavi, antes no había nadie por encima de Messi, y al final, pues igual que en el Atlético de Madrid, no hay nadie por encima del Cholo. Entonces, en la selección no puede haber nadie por encima de Luis Enrique, y por eso pues no van jugadores con un carácter diferente como puede ser Yago Aspas o como puede ser Sergio Ramos. Yo lo entiendo, seguramente yo me los hubiera llevado, pero ya digo, que el carácter que tiene Luis Enrique iba a chocar con ellos dos y mucho, y entiendo que no se los lleve. A partir de aquí, ¿qué 11 puede sacar España? Pues la verdad es que nos deja un poco lugar a muchas dudas, pero yo creo que el 11 titular de España pues sería el formado por Unai Simón, Dani Carvajal, Jordi Alba, Laporte, y yo tiraría por Hugo Guillamón, porque es que no me gusta Eric García, lo he dicho muchas veces. Pau Torres también me parece un central muy lento, y que no haya ido Íñigo Martínez, pues mira, pues Hugo Guillamón, porque es que de verdad que con los otros dos no me fío nada. Y luego en el centro del campo, yo saldría, pero Luis Enrique no lo va a hacer, con Rodri de medio centro, con Pedri y también con, pues aquí sí que me queda un poco la duda de quién acompaña a ellos, porque yo hubiera llevado a Canales, insisto, pero bueno, que dentro de lo que cabe pues sería un poco Rodri, Pedri, y entiendo que por la demarcación, por el resto de jugadores que hay, sería Carlos Soler. Eso es lo que yo haría, insisto, pero por supuesto Luis Enrique pues va a jugar con Sergio Busquets, y luego entiendo pues que metería a Pedri y a Koke, pero insisto, no lo sé, Koke tampoco está haciendo una enorme temporada, Carlos Soler tampoco, es que entonces ya es por gusto, por eso elijo a Carlos Soler, porque lo prefiero antes que a Koke, y ese sería mi centro del campo. Y luego arriba, quizá no es muy coherente, me vais a decir que por supuesto, entiendo que Morata va a ser titular sí o sí, pero yo no lo sacaba de titular porque tampoco me gusta Morata, y yo saldría con Pablo Sarabia por una banda, con Jeremy Pino por la otra banda, y en el centro Ansu Fati. Insisto, eso es mi alineación, eso es lo que yo haría, no es lo que creo que va a hacer Luis Enrique, porque por supuesto Luis Enrique va a salir con Álvaro Morata en la punta del ataque, eso está por supuesto, pero bueno, que es mi opinión al final, que cada uno tenemos nuestra lista, que cada uno tenemos nuestro 11 que haríamos si estuviéramos en el puesto de Luis Enrique, pero que lo que va a hacer el asturiano pues habrá que verlo dentro de una semana. Y ahora nada más, hasta aquí este vídeo comentando la lista de Luis Enrique, también dando lo que podría ser el 11 que yo haría, no el 11 que va a hacer Luis Enrique, eso ya lo iremos comentando en las previas de los partidos de España. Y ahora nada más, os invito a que os paséis mañana por el canal para ese análisis táctico de la victoria del Real Madrid por 2-1 ante el Cádiz, y lo dicho, que nos vemos mañana. Que vaya bien. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barça.